Esa tarde, el padre Mateo no compró una esclava. Compró su propia salvación, aunque el precio fuera su vida. El sol de Guanajuato caía como plomo derretido sobre la plaza, convirtiendo el aire en un aliento sofocante que olía a polvo, a sudor y a la soberbia de los hombres que se creían dueños de la tierra y del alma ajena. En el centro de aquel círculo de curiosos y terratenientes, una mujer permanecía de pie, con la cabeza baja y los pies descalzos sobre la piedra ardiente. La llamaban la Muda, una sombra herida que don Rodrigo de Valenzuela exhibía como si fuera un caballo viejo que ya no servía para la carga. Pero lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera el propio sacerdote con sus manos temblorosas, era que esa mujer cargaba en su cuello un secreto capaz de reducir a cenizas la hacienda de San Judas y de desenterrar los pecados que el pueblo entero había preferido olvidar. Antes de que te cuente cómo una simple moneda de cobre cambió el destino de miles de personas y reveló una traición que manchó de sangre los campos de Guanajuato, quiero pedirte un favor muy especial. Si te apasionan estas historias de justicia, redención y verdades ocultas, suscríbete a nuestro canal y activa la campana. Tu apoyo es lo que nos permite seguir rescatando estos relatos del olvido. Y por favor, al terminar, no olvides dejarme un comentario con una nota del 0 al 10 para esta historia. Tu opinión es lo más importante para mí. Ahora, guarda silencio y escucha con el corazón, porque lo que ocurrió después de esa subasta es algo que la historia oficial intentó borrar, pero que las piedras de San Judas aún susurran en las noches de viento. El padre Mateo caminaba por las calles empedradas con el peso de un hombre que ya no espera nada del cielo. A sus 50 años, su sotana raída y manchada de ceniza era el reflejo de su propia alma. Hubo un tiempo, allá en la lejanía de la Ciudad de México, en que Mateo fue un hombre de importancia, un secretario de la curia que manejaba documentos que decidían el futuro de obispados enteros. Pero el silencio tiene un precio, y el suyo fue el destierro. Por no atreverse a denunciar la corrupción de sus superiores, terminó en este rincón olvidado de los valles áridos, refugiándose en el fondo de las botellas de mezcal barato que compraba con las pocas limosnas que recibía. Cada mañana, al mirarse en el espejo turbio de la casa parroquial, evitaba sus propios ojos porque en ellos solo veía la sombra de un cobarde. Su única compañía era una vieja llave de hierro que guardaba en el cajón de su escritorio. Una llave que no abría ninguna puerta en este pueblo, sino que pertenecía a un baúl que dejó atrás hace décadas. Representaba todo lo que había encerrado bajo llave: su dignidad, su fe y su hombría. Mateo se consideraba un mueble viejo, una presencia necesaria para los bautizos y los entierros, pero invisible para la vida real que latía en la hacienda. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas de llamar a la puerta de los que se creen perdidos, y ese día, el destino se manifestó en la voz burlona de don Rodrigo de Valenzuela. Rodrigo era el amo absoluto de la región, un hombre de hombros anchos y mirada cruel que medía el valor de una persona por la cantidad de oro que podía sacarle. Poseía la hacienda de San Judas, pero su ambición se extendía como una plaga sobre los peones que vivían y morían endeudados en su tienda de raya. Aquella tarde, Rodrigo estaba ebrio, no solo de licor, sino de esa impunidad que da el poder absoluto. Arrastró a Elena, la muda, hasta los escalones de la parroquia. La joven, de una belleza marchita por el maltrato, tenía la espalda marcada por cicatrices recientes, recordatorios de un látigo que nunca descansaba. «Escuchen todos», gritó Rodrigo, haciendo que la gente que disfrutaba de la feria se detuviera. «Esta mujer no sirve para nada, ni habla ni obedece, ni entiende razones. Una esclava que no puede recibir órdenes es una carga que no pienso seguir alimentando. ¿Quién me da algo por esta basura?» La plaza quedó en silencio. Los hombres la miraban con desprecio o con una lástima que no servía para salvarla. Elena no levantaba la vista, pero sus manos apretaban con fuerza un pequeño escapulario de cuero viejo que colgaba de su cuello, un objeto que parecía ser lo único que le pertenecía en el mundo. Mateo, que observaba la escena desde la sombra del pórtico,
sintió un pinchazo de una emoción que creía muerta: el asco. Vio cómo Rodrigo empujaba a la mujer, haciéndola caer de rodillas sobre la tierra. El hacendado se reía, invitando a la gente a burlarse de la pieza defectuosa. Fue entonces cuando el sacerdote, sin pensarlo, sintió que su mano se cerraba sobre la última moneda de cobre que guardaba en su bolsillo. Era la moneda destinada a su botella de mezcal de esa noche, la que le compraría unas horas de olvido y sueños sin pesadillas. «Yo la compro», dijo Mateo, con una voz que al principio sonó como un susurro, pero que cobró fuerza al caminar hacia el centro de la plaza. La multitud se abrió para dejar paso al cura borracho, al hombre que todos despreciaban en secreto. Rodrigo soltó una carcajada que resonó en las paredes de la iglesia. «¿Usted, padre? ¿Y con qué piensa pagar? ¿Con oraciones que Dios ya no escucha?» Mateo extendió la mano y mostró la moneda de cobre. Estaba sucia, desgastada, casi sin valor, pero en ese momento brillaba más que cualquier onza de oro. «Una moneda de cobre por una vida que tú desprecias», dijo Mateo, sosteniendo la mirada del hacendado. Rodrigo, queriendo humillar aún más al sacerdote frente al pueblo, aceptó el trato. Arrebató la moneda de la palma de Mateo, dejando un pequeño rastro de la suciedad de su mano en la del cura. «Llévatela entonces. Son 2 desperdicios bajo el mismo techo. Mañana estarás pidiéndome permiso para devolverla cuando te des cuenta de que no sirve ni para lavar el piso». La risa del hacendado siguió a Mateo y a Elena mientras se alejaban de la plaza, bajo la mirada incrédula de los peones. Pero esto era solo el comienzo de una pesadilla que se transformaría en gloria. Al llegar a la modesta casa parroquial, el silencio entre ambos era tan pesado como el calor de la tarde. Mateo le señaló a Elena una pequeña habitación en el fondo, cerca de la cocina, donde el olor a humedad y a libros viejos era constante. No había lujos allí, solo un catre de paja y un viejo crucifijo de madera de mezquite que parecía vigilar los secretos de la casa. El sacerdote le sirvió un poco de agua y un trozo de pan duro, sintiéndose de repente ridículo. ¿Qué iba a hacer él con una mujer que no hablaba, en una casa donde apenas había para comer? Elena tomó el vaso con manos temblorosas, pero por primera vez levantó la vista. Mateo se quedó paralizado. Sus ojos no eran los de una mujer quebrada, eran eléctricos, profundos, cargados de una inteligencia que no correspondía a su posición. Ella no era muda por falta de voz, sino por un silencio que parecía una armadura. Al verla así, Mateo recordó su pasado en la capital, recordó los documentos legales que solía transcribir y cómo sabía detectar cuando alguien ocultaba algo vital. Esa noche, mientras el sacerdote intentaba dormir sin el consuelo de su mezcal, escuchó un ruido extraño en la cocina. Se levantó con cuidado, pensando que la joven intentaba escapar. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Elena no estaba huyendo. Estaba arrodillada frente al fogón apagado, dibujando en la ceniza con el dedo. Eran símbolos, nombres, fechas. Mateo se acercó sigilosamente y al reconocer la caligrafía, sintió un sordo golpe en el estómago. La muda estaba escribiendo en latín. No eran simples garabatos, era una lista de propiedades, de linderos de tierras que él conocía muy bien porque pertenecían a la hacienda de San Judas. «¿Quién eres tú?», susurró Mateo, olvidando por un momento que ella no respondía. Elena se sobresaltó y borró rápidamente la ceniza con la mano, pero ya era tarde. El cura había visto lo suficiente para entender que la mujer que había comprado por una moneda de cobre era mucho más que una esclava desechada. Había algo en su forma de moverse, en la dignidad con la que ocultaba el escapulario bajo su ropa, que gritaba una verdad prohibida. Pero lo que sucedió al día siguiente cambió las reglas del juego para siempre. Elena, al ver que Mateo no la había entregado ni maltratado, se acercó a su escritorio mientras él intentaba llevar las cuentas de la parroquia, unas cuentas que eran un desastre de deudas y diezmos nunca pagados por los ricos del pueblo. Sin decir una palabra, ella tomó la pluma de ganso. Con una precisión asombrosa, comenzó a corregir los números de Mateo, señalando con el dedo las discrepancias, los robos sistemáticos que don Rodrigo estaba cometiendo contra la propia iglesia para financiar algo oscuro, algo que olía a pólvora
y a milicias privadas. Mateo sintió que el mundo se tambaleaba. Si lo que Elena le estaba mostrando era cierto, Rodrigo no solo era un hombre cruel, sino un traidor y un ladrón a gran escala. Y ella, la muda, tenía las pruebas en su mente. Pero la pregunta seguía quemando en el aire. ¿Cómo sabía una esclava leer latín y entender de contabilidad jurídica? La respuesta estaba dentro del escapulario de cuero, pero ella aún no estaba lista para revelarlo. Y es aquí donde mucha gente se daría por vencida, donde cualquier otro cura hubiera cerrado los ojos para seguir viviendo en su miseria tranquila. Pero Mateo, al ver la valentía silenciosa de Elena, sintió que la vieja llave de hierro en su cajón empezaba a pesarle de nuevo. Era hora de abrir las puertas que había cerrado. Sin embargo, el peligro ya estaba acechando en las sombras de la calle. Don Rodrigo, arrepentido de haber dejado ir a la mujer que conocía sus secretos, ya había enviado a su capataz, un hombre brutal apodado el Cuervo, para vigilar la casa parroquial. «Padre Mateo», dijo una voz ronca desde la ventana esa misma tarde. «Don Rodrigo dice que la venta fue un error de borracho. Aquí tiene su moneda de cobre. Entregue a la mujer ahora mismo y no habrá problemas». Mateo miró la moneda que el capataz arrojó sobre la mesa. Era la misma moneda sucia. El círculo se estaba cerrando, y el sacerdote sabía que si entregaba a Elena, ella moriría antes del amanecer, y con ella, la última oportunidad de justicia para Guanajuato. Mateo miró a Elena, que estaba de pie en un rincón, con la mirada fija en el crucifijo de mezquite. No había miedo en ella, solo una espera paciente. El sacerdote tomó la moneda, pero no para devolverla. Se acercó a la ventana y miró al Cuervo a los ojos, sintiendo por primera vez en años que su sangre no era agua. «Dile a tu amo que en la casa de Dios lo que se compra con misericordia no tiene precio de vuelta. La mujer se queda conmigo». El capataz escupió al suelo y se alejó, pero su mirada prometía sangre. Mateo cerró la puerta con la vieja llave de hierro y se volvió hacia Elena. «Ahora dime la verdad», le pidió. «Dime por qué Rodrigo te tiene tanto miedo». Elena se llevó la mano al cuello, desató el cordón del escapulario y lo puso sobre la mesa. Con un pequeño cuchillo de cocina rasgó el cuero viejo. De su interior no salió una oración, sino un papel amarillento, doblado con un cuidado casi religioso. Era un documento con el sello real, un acta de matrimonio y un testamento que el mundo creía quemado. Al leer el primer renglón, Mateo sintió que las rodillas le fallaban. Elena no era una esclava. Ella era la dueña legítima de cada hectárea de tierra, de cada cabeza de ganado y de cada grano de maíz de la hacienda de San Judas. Era la hija de don Antonio de Valenzuela, el antiguo dueño que todos creían muerto por causas naturales, pero cuya firma en el testamento que Rodrigo usaba era una burda falsificación. «Él lo mató», susurró Mateo, comprendiendo finalmente la magnitud del abismo al que acababa de saltar. «Rodrigo mató a tu padre y te esclavizó para que nadie sospechara quién eras». Elena asintió, y por primera vez una lágrima corrió por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza, sino de alguien que finalmente ha encontrado un aliado en medio del desierto. El cura borracho y la esclava muda ahora tenían en sus manos el arma más peligrosa de todo México, la verdad escrita con sangre y sellada con justicia. Pero, ¿cómo iban a enfrentarse a un hombre que tenía al ejército y a la iglesia local en su bolsillo? El camino hacia la redención apenas estaba comenzando, y el precio sería mucho más alto que una simple moneda de cobre. El silencio en la casa parroquial era tan espeso que se podía cortar con el viejo cuchillo que Mateo aún sostenía en la mano. Sobre la mesa de madera carcomida, el documento extraído del escapulario parecía emitir una luz propia, una claridad que contrastaba con las sombras que bailaban en las paredes. El padre Mateo leyó y releyó aquellas líneas, sintiendo cómo el alcohol que aún quedaba en su sangre se evaporaba ante el frío de la verdad. Leonor, la madre de Elena, no había sido una simple sirvienta. Había sido la esposa legítima de don Antonio de Valenzuela, casada bajo las leyes de Dios y de los hombres en una ceremonia privada que ahora, décadas después,
reclamaba su lugar en la historia. Pero eso era solo el comienzo. Mateo miró a Elena, que permanecía inmóvil, observando el papel con una mezcla de reverencia y dolor. ¿Viste cómo ocurrió?, susurró el sacerdote, temiendo la respuesta. La joven tomó una pequeña vara de madera y en el suelo de tierra de la habitación dibujó una figura cayendo y otra sosteniendo un hierro pesado. Sus ojos se llenaron de un brillo feroz. No necesitaba hablar para que Mateo entendiera el horror. Ella había sido testigo de cómo Rodrigo, impulsado por una envidia podrida y una ambición sin límites, había terminado con la vida de su propio hermano para quedarse con el imperio del tequila y las tierras de San Judas. Lo que Elena reveló a continuación mediante gestos y dibujos rápidos fue aún más inquietante. Rodrigo no solo había robado una herencia, estaba usando la hacienda de San Judas como un cuartel secreto. El dinero que desaparecía de los libros, los diezmos que nunca llegaban a la diócesis y el sudor de los peones esclavizados en la tienda de Raya se estaban convirtiendo en fusiles y pólvora. El hacendado estaba formando una milicia privada, un ejército de hombres sin escrúpulos que obedecían solo al tintineo del oro. Y si alguien descubría la verdad, no habría juez ni ley en todo Guanajuato que pudiera detener la masacre que se avecinaba. Pero no creas que Mateo aceptó todo esto de inmediato. El miedo es una bestia que muerde profundo. Y el sacerdote, un hombre que ya se había quebrado una vez en la capital, sentía el impulso de quemar aquel papel y huir antes de que el cuervo regresara. Sin embargo, algo en la mirada de Elena, una dignidad que ninguna cadena había podido romper, lo mantuvo anclado al suelo. Fue en ese momento cuando decidió que necesitaba pruebas externas. Alguien que recordara el pasado antes de que las mentiras de Rodrigo se convirtieran en la única verdad oficial. A la mañana siguiente, bajo un cielo gris que amenazaba con una tormenta que nunca terminaba de caer, Mateo se dirigió a los límites de la hacienda, a un jacal medio derruido donde vivía tía Juana. Juana era una mujer que parecía tener la edad de las montañas. Sus manos eran como raíces secas y sus ojos estaban nublados por las cataratas, pero su memoria seguía siendo un archivo implacable. Ella había sido la partera en San Judas durante 50 años y conocía los secretos que las paredes de la casa grande intentaban ocultar. «¿Padre?», preguntó la anciana con una voz que sonaba como el roce de piedras. «¿Qué hace el señor cura buscando a esta vieja pecadora?». Mateo se sentó en un taburete bajo, sintiendo el olor a hierbas secas y humo de leña. «Juana, necesito saber sobre Leonor, la mujer que amó don Antonio. Dime la verdad, antes de que el tiempo se la lleve». El silencio que siguió fue eterno. La anciana tembló, mirando hacia la puerta como si temiera que el viento llevara sus palabras hasta los oídos de Rodrigo. «Leonor era un ángel, padre», susurró finalmente Juana. «Don Antonio la amaba más que a su propia vida». Se casaron en secreto porque Rodrigo ya mostraba el veneno en sus venas. Yo estuve allí. Yo sostuve la vela mientras el antiguo cura, el que estaba antes de usted, los bendecía. Juana metió la mano bajo su colchón de lana y sacó un pequeño objeto envuelto en un trapo sucio. Era un anillo de plata con el blasón de los Valenzuela, desgastado pero auténtico. Don Antonio me lo dio la noche que nació la niña, antes de que las sombras se lo tragaran. Me dijo: «Guárdalo, Juana. Algún día la verdad necesitará una prueba». Y es aquí donde mucha gente se detendría, satisfecha con una vieja historia. Pero para Mateo, esto era la confirmación de un crimen que seguía sangrando. Al regresar a la parroquia, se encontró con que Elena no había estado ociosa. Usando la tinta y el papel que él guardaba para los registros oficiales, la joven había corregido nuevamente los libros de cuentas que él había dejado sobre la mesa. No solo mostraba el robo de los diezmos. Elena había trazado una ruta de suministros. Rodrigo estaba comprando armas en el puerto de Veracruz y transportándolas ocultas en barriles de tequila. Pero había algo en ella que no encajaba con la imagen de una víctima. Su caligrafía era perfecta, su latín era más fluido que el del propio obispo. «¿Cómo aprendiste todo esto, Elena?», le preguntó Mateo mientras compartían una sopa sencilla al anochecer. Ella tomó la pluma
y escribió una sola palabra en el margen del papel: mamá. Leonor no solo había sido una esposa, había sido una mujer educada que, previendo el peligro, había convertido la educación de su hija en un arma de supervivencia silenciosa. Elena no era muda por un golpe o una enfermedad. Era muda porque el silencio era el único lugar donde su secreto estaba a salvo. Sin embargo, el tiempo se les agotaba. El Cuervo y sus hombres empezaron a rondar la parroquia con más frecuencia. Las miradas de los peones en la plaza ya no eran solo de lástima hacia el cura borracho, sino de una esperanza peligrosa que empezaba a arder. Rodrigo no era estúpido. Sabía que cada día que Elena pasaba bajo el techo de Mateo era un día en que su imperio de mentiras se debilitaba. El hacendado decidió entonces usar su influencia más poderosa para silenciar al sacerdote de una vez por todas. 2 días después, un carruaje negro y elegante se detuvo frente a la iglesia. De él descendió el obispo de la diócesis, un hombre de ropajes finos y piel cuidada, que olía a incienso caro y a poder. Mateo lo recibió con el respeto debido, pero con el corazón latiendo como un tambor. El obispo no venía a traer bendiciones. Mateo, dijo el prelado mientras entraba en la penumbra de la casa parroquial, he recibido quejas sobre tu conducta. Dicen que has comprado a una mujer y que la mantienes aquí bajo pretextos extraños. Don Rodrigo está muy preocupado por tu salud mental. Mateo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Sabía que el obispo cenaba frecuentemente en la casa grande de San Judas y que los lujos de la catedral eran financiados en parte por las donaciones de Rodrigo. Estaba frente a una pared de corrupción que llegaba hasta los altares. «Excelencia», respondió Mateo, tratando de mantener la voz firme, «la mujer es una refugiada de la crueldad. Lo que he descubierto bajo este techo es algo que debería preocupar a toda la iglesia, no solo a mí». El obispo sonrió, una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. «Lo que debe preocuparte es tu futuro, Mateo. Recuerda por qué estás aquí. Un escándalo más, y no habrá rincón en México donde puedas ocultar tu vergüenza. Entrega a la mujer a las autoridades de la hacienda y vuelve a tus misas. Es una orden». En ese momento, Mateo comprendió que estaba solo. No podía confiar en sus superiores, ni en la ley local, ni en nadie que tuviera algo que perder. Pero lo que el obispo no sabía era que el hombre que tenía enfrente ya no era el secretario cobarde de la capital. Era un hombre que había encontrado algo por lo que valía la pena morir. «No puedo hacer eso, Excelencia», dijo Mateo, dando un paso al frente, «porque esta mujer no es una esclava, es la dueña de la tierra donde usted pisa». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac de un viejo reloj en la esquina. El obispo palideció, pero recuperó la compostura rápidamente. «Estás loco, Mateo. El alcohol ha podrido tu juicio. Tienes 24 horas para limpiar esta casa, o serás despojado de tus hábitos y entregado a la justicia civil por robo y sedición». Cuando el carruaje del obispo se alejó, Mateo se sentó en el suelo, agotado. Había desafiado al sol y a la sombra al mismo tiempo. Elena se acercó y puso una mano en su hombro. Por primera vez, Mateo no sintió el peso de su pecado, sino la ligereza de la verdad. «Tenemos que irnos», dijo él, «pero no podemos huir. Si nos vamos, la verdad muere con nosotros». Fue entonces cuando se le ocurrió el plan más audaz de su vida. No iría al juez local, ni buscaría ayuda en la iglesia. Usaría la única herramienta que Rodrigo no podía controlar, la fe del pueblo. Pero eso era solo el comienzo de una escalada de violencia que ninguno de los dos podía imaginar. Esa misma noche, el cielo se iluminó con un resplandor naranja. Al asomarse a la ventana, Mateo vio que el jacal de tía Juana estaba envuelto en llamas. Los gritos de la anciana fueron ahogados por el crepitar de la madera seca. Era el mensaje de Rodrigo. Cualquier rastro del pasado sería borrado con fuego. Mateo abrazó a Elena mientras las lágrimas de rabia finalmente brotaban de sus ojos. «Ya no hay marcha atrás», susurró. «O ganamos todo, o San Judas se convertirá en nuestro cementerio». Pero antes de que el sol volviera a salir, Mateo tuvo que tomar una decisión moral que cambiaría su destino para siempre.
Para financiar su resistencia y llevar el caso ante el tribunal de la capital, necesitaba dinero, mucho más de lo que una moneda de cobre podía representar. Miró los pocos cuadros valiosos que decoraban la sacristía, reliquias de siglos pasados que pertenecían a la iglesia. Venderlos era un pecado mortal, un acto de sacrilegio que lo condenaría para siempre a los ojos de sus hermanos. Pero al mirar el anillo de plata de tía Juana y el escapulario de Elena, Mateo supo que el verdadero sacrilegio era permitir que la injusticia siguiera gobernando en el nombre de Dios. Lo que ocurrió después fue una carrera contra el tiempo. Mateo comenzó a usar el confesionario de una manera que nadie esperaba. Ya no escuchaba pecados, recolectaba información. Los peones, al ver que el cura ya no bebía y que su mirada era de acero, empezaron a susurrarle la verdad sobre los envíos de armas, sobre los nombres de los capataces más crueles y sobre el lugar exacto donde Rodrigo escondía el testamento falsificado. Una red de espionaje se tejía bajo las narices del Cuervo, mientras Elena, en la seguridad de la casa parroquial, redactaba el manifiesto que incendiaría la región. Pero Rodrigo no se quedaría de brazos cruzados, y el próximo golpe del hacendado sería directo al corazón de la parroquia, obligando a Mateo a elegir entre su vida y la libertad de la mujer que le había devuelto la fe. El humo de la choza de tía Juana todavía manchaba el horizonte cuando el padre Mateo comprendió que la misericordia ya no era suficiente. Rodrigo de Valenzuela no solo quería el silencio, quería borrar cualquier rastro de humanidad que pudiera cuestionar su reinado de terror. Pero lo que el hacendado no sabía era que al quemar aquel jacal, solo había logrado que las cenizas se esparcieran por toda la región, llevando consigo la semilla de la rebelión. Mateo, de pie frente al altar de su iglesia, miró sus manos. Ya no temblaban por la falta de alcohol, sino por una determinación que quemaba más que cualquier mezcal. «Padre, tienen miedo», susurró un joven llamado Julián, un escribano del registro local que se había acercado al confesionario al caer la noche. Julián no venía a confesar pecados de la carne, sino un pecado del alma que lo mantenía despierto. «Yo estuve ahí, padre, hace 10 años, cuando don Antonio murió. Rodrigo me puso un puñal en el cuello y me obligó a falsificar la firma en el testamento. He vivido con esa mancha toda mi vida, pero no puedo más. El Cuervo me vigila, pero el verdadero testamento, el que usted busca, tiene una copia escondida en el fondo falso del archivo parroquial que el antiguo cura protegió antes de desaparecer. Pero esto era solo el comienzo de una red de espionaje que empezaba a tejerse entre las sombras de los muros de piedra». Mateo sintió un escalofrío. El secreto no estaba solo en manos de Elena, estaba enterrado en su propia iglesia bajo sus pies. Mientras tanto, Rodrigo no se quedaba de brazos cruzados. Las patrullas de hombres armados, sus perros de presa, liderados por el Cuervo, empezaron a cerrar los caminos. Nadie entraba ni salía de la hacienda de San Judas sin ser registrado. El hacendado estaba convirtiendo el valle en una jaula de hierro, preparándose para la gran fiesta patronal, donde planeaba anunciar su control total sobre las tierras de la iglesia. Y es aquí donde mucha gente se daría por vencida, al ver que el enemigo tiene los rifles y el dinero. Pero Mateo tenía algo más poderoso, la desesperación de los que ya no tienen nada que perder. Elena, desde la penumbra de la sacristía, comenzó a trazar un mapa detallado del archivo. No hablaba, pero sus dibujos eran órdenes de batalla. Ella sabía exactamente dónde buscar, porque recordaba a su padre hablando de un seguro para el alma que había dejado en manos del clero antes de su accidente. Esa misma noche, con una vela cuya llama bailaba con el viento que se colaba por las grietas, Mateo y Elena bajaron al sótano de la parroquia. El olor a humedad y a olvido era asfixiante. Moviendo pesados cajones llenos de registros de bautizos de hace un siglo, encontraron una losa de piedra que sonaba hueca. Debajo, envuelto en seda negra para protegerlo de la polilla, hallaron un cofre de madera de mezquite. Al abrirlo no encontraron oro, sino algo que para Rodrigo valía mucho más: las cartas originales de don Antonio a la capital, denunciando las amenazas de su hermano y nombrando a Elena
como su única heredera universal. Pero había algo más en ese cofre que cambió el rumbo de la historia, y eso era un libro de cuentas secreto de la tienda de Raya. Allí, con una caligrafía meticulosa, estaban registrados los nombres de cada peón y las deudas inventadas que los mantenían esclavizados. Rodrigo no solo robaba tierras, robaba vidas mediante una contabilidad fraudulenta que convertía 1 kilo de maíz en una deuda de por vida. Con estos documentos en la mano, Mateo tenía el poder de desmantelar no solo la hacienda, sino todo el sistema económico que sostenía a la élite de Guanajuato. Sin embargo, el peligro se materializó de forma brutal. Un golpe seco en la puerta principal de la iglesia hizo que el eco resonara como un disparo. Era el cuervo. «¡Abre, cura!», gritó el capataz desde afuera. «Sabemos que tienes papeles que no te pertenecen. Si no sales ahora, entraremos a fuego y sangre». Mateo miró a Elena. La joven, con una calma que lo asustaba, tomó la vieja llave de hierro del escritorio y se la entregó al sacerdote, señalando la puerta trasera que daba a los campos de agave. «Vete, Elena», susurró Mateo. «Lleva los documentos a la capital. Yo los detendré aquí». Pero ella negó con la cabeza y señaló hacia el campanario. No iba a huir. Iba a pelear desde el corazón del pueblo. El sacerdote tomó una decisión moral que marcaría su alma para siempre. Para que Elena tuviera una oportunidad, él debía convertirse en el escudo. Salió al pórtico, solo, con la sotana raída y la mirada de un guerrero que ha recuperado su fe. El cuervo estaba allí, con 10 hombres armados y antorchas que iluminaban la plaza con un resplandor infernal. «¿Dónde está la mujer, padre?», preguntó el capataz, jugueteando con su látigo. Mateo no respondió con palabras, sino con un gesto que nadie esperaba. Sacó la moneda de cobre que había usado para comprar a Elena y la arrojó a los pies del cuervo. Esa moneda compró su libertad ante los hombres. Ahora, mi vida protege su libertad ante Dios. Si quieren pasar, tendrán que manchar este suelo sagrado con la sangre de su propio cura. La tensión era tan alta que se podía sentir la vibración en el aire. Los hombres de Rodrigo dudaron. A pesar de su crueldad, eran hombres de campo, criados con el temor a la excomunión y al infierno. Matar a un sacerdote en la puerta de su iglesia era un pecado que ni el oro de Rodrigo podía lavar. El cuervo, viendo que sus hombres vacilaban, escupió al suelo con rabia. «Esto no termina aquí, Mateo. Mañana es la fiesta de San Judas. El patrón vendrá en persona, y entonces no habrá muros lo suficientemente altos para protegerte». Cuando los hombres se retiraron, Mateo se dejó caer sobre los escalones, temblando. Había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y lo que sucedió a continuación fue aún peor. Al entrar de nuevo en la iglesia, descubrió que Elena no estaba sola en el campanario. Julián el escribano había regresado herido. «Me atraparon, padre», dijo el joven entre sollozos, sosteniéndose el costado ensangrentado. «Le conté todo a Rodrigo bajo tortura. Saben lo del archivo, saben lo de la capital. Han bloqueado la salida hacia México. Estamos atrapados». El silencio que siguió fue el de una sentencia de muerte. El plan de llevar los papeles al Tribunal Superior se había desmoronado antes de empezar. Mateo miró a Elena, que curaba la herida de Julián con trozos de su propio vestido. Él creía que todo estaba resuelto. No podría haber estado más equivocado. Fue en ese momento de oscuridad total cuando Mateo comprendió que no podía esperar a la justicia externa. La justicia tendría que nacer allí mismo, en la plaza, frente a todos, donde el miedo se alimentaba de la ignorancia. «Haremos la misa», dijo Mateo, con una voz que sonó como una campana de bronce. «Mañana, durante la fiesta patronal, cuando todo el pueblo esté presente y Rodrigo esté en su palco de honor, no leeré el Evangelio de siempre. Leeré el testamento de don Antonio, y tú, Elena», dijo mirándola a los ojos, «tú dejarás de ser la muda, porque la verdad necesita una voz que el pueblo reconozca». Pero antes de que llegara el amanecer, el sacrificio de Mateo tuvo que ser total. Para armar moralmente a los peones, necesitaba mostrarles que él también estaba dispuesto a perderlo todo. En un acto de sacrilegio necesario,
Tomó los candelabros de plata y los antiguos óleos de la sacristía que habían pertenecido a la iglesia por generaciones. Los entregó a un grupo de peones de confianza que se habían reunido en secreto en el patio trasero. «Vendan esto en el pueblo vecino», ordenó. «Compren pólvora y machetes, no para atacar, sino para protegernos cuando la verdad sea dicha. Si la iglesia es su gente, entonces estas piedras no valen nada si sus hijos siguen siendo esclavos». Aquella noche, mientras el pueblo de San Judas dormía en una calma tensa, el padre Mateo y Elena se sentaron en el porche, observando el camino que llevaba a la hacienda. Él sostenía la vieja llave de hierro y ella el escapulario vacío, cuyo contenido ahora estaba guardado en el altar. El símbolo de su pasado y el símbolo de su futuro estaban finalmente unidos. La lección estaba clara. La libertad no es algo que se recibe, es algo que se arrebata a las manos de la injusticia. Pero el riesgo era inmenso. Rodrigo, al enterarse de que el cura planeaba una sorpresa para la misa, dio órdenes de rodear la plaza con tiradores apostados en los tejados. El plazo estaba dado. Al mediodía del día siguiente, el destino de San Judas quedaría sellado. O el sistema de la tienda de raya caería para siempre, o la sangre de un cura y una heredera abonaría los campos de tequila para una nueva generación de tiranos. El aire olía a tormenta, y el primer trueno ya se escuchaba a lo lejos, anunciando el clímax de una historia que Guanajuato nunca olvidaría. Ese amanecer, el aire en San Judas no traía el frescor del campo, sino el olor a pólvora y a miedo contenido. El sol comenzó a escalar las montañas de Guanajuato con una lentitud cruel, iluminando una plaza que ya hervía de gente, pero que guardaba un silencio sepulcral. Los peones, con sus sombreros de paja calados hasta los ojos, se movían como sombras, ocultando bajo sus ponchos los machetes que el padre Mateo les había ayudado a conseguir. En el palco de honor, don Rodrigo de Valenzuela lucía su mejor traje de charro, con botonadura de plata que brillaba bajo el sol, sintiéndose el dueño no solo de la tierra, sino de la vida de cada alma que pisaba su dominio. No sospechaba que estaba a punto de caminar directamente hacia su propia ruina. El padre Mateo, dentro de la sacristía, se colocaba los ornamentos litúrgicos con manos que por primera vez en décadas no buscaban el consuelo del alcohol. Se miró en el espejo roto y no vio al cura borracho que llegó al pueblo, sino a un hombre que había recuperado su lugar en el mundo. A su lado, Elena terminaba de ajustar el pequeño escapulario de cuero en su cuello, ahora vacío del documento que reposaba sobre el altar, pero lleno de una fuerza que ningún látigo podría arrebatarle. «Hoy el silencio se acaba», murmuró Mateo, y ella asintió con una mirada que era puro fuego. Pero lo que ocurrió al sonar la tercera campanada fue algo que nadie en el pueblo podría olvidar. La iglesia estaba abarrotada. El calor humano y el humo del incienso creaban una atmósfera pesada, casi asfixiante. El obispo, sentado en su trono de madera tallada cerca del altar, observaba a Mateo con una mezcla de desprecio y advertencia. Rodrigo, desde la primera fila, mantenía la mano cerca de su pistola flanqueado por el cuervo, quien vigilaba las entradas con ojos de halcón. El hacendado sonreía, creyendo que el cura simplemente cumpliría con el ritual para luego ser escoltado al destierro. Sin embargo, cuando llegó el momento de la lectura del Evangelio, el padre Mateo no abrió el libro sagrado decorado con hilos de oro. En su lugar sacó un papel amarillento, doblado y manchado por el tiempo, pero que cargaba el peso de una verdad que había sido enterrada viva. El silencio en la nave central se volvió tan denso que se podía escuchar el crepitar de las velas. Rodrigo se puso de pie con el rostro congestionado por la rabia. «Mateo, lee lo que corresponde o cállate para siempre», gritó su voz, rompiendo la sacralidad del momento. «Voy a leer la verdad, Rodrigo», respondió Mateo, con una voz que resonó en cada rincón de la piedra antigua. «Voy a leer el testamento de don Antonio de Valenzuela, el hombre que tú asesinaste para robarle su legado». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los peones se miraron entre sí, y el aire en la iglesia cambió. Ya no era el aire de la oración, sino el de la justicia que despierta.
Mateo comenzó a leer las palabras de Antonio, donde describía el miedo que le tenía a su hermano y declaraba a Helena, su hija legítima nacida de Leonor, como la única y verdadera dueña de la hacienda de San Judas. Y fue justo en ese momento cuando ocurrió el milagro que nadie esperaba. Helena, que había permanecido en las sombras cerca del púlpito, dio un paso al frente. El sol, filtrándose por los vitrales, la iluminó como si fuera una aparición. Por primera vez en años, abrió los labios. No fue un grito, no fue un susurro de dolor, fue una voz clara, educada y firme que cortó el aire como una espada de cristal. «Yo soy Helena de Valenzuela», dijo ella, y el sonido de su nombre hizo que Rodrigo retrocediera como si le hubieran disparado. «Y vengo a reclamar lo que mi padre me dejó y lo que tú le has robado a este pueblo». Rodrigo intentó reír, pero su risa sonó como un graznido seco. «Es una impostora. Esa mujer es una esclava muda que el cura compró por una moneda de cobre», bramó hacia el obispo. Pero Mateo, con una calma absoluta, bajó del púlpito y caminó hacia el centro de la iglesia. Sostenía el anillo de plata de tía Juana y las cartas con el sello real que habían encontrado en el archivo secreto. «Aquí están las pruebas, Rodrigo, el anillo de tu hermano, el registro del matrimonio que intentaste quemar y las cuentas reales de la tienda de raya que prueban cómo has esclavizado a estos hombres mediante el engaño». Pero esto era solo el comienzo de la caída. El cuervo, viendo que el poder de su amo se desmoronaba, sacó su arma, pero antes de que pudiera apuntar, una marea de hombres de blanco, los peones que Rodrigo siempre había despreciado, se interpuso. No usaron la violencia primero, usaron su número. Cientos de machetes desenvainados brillaron a la luz de las antorchas. El miedo cambió de bando en un instante. El hacendado miró a su alrededor y solo vio rostros llenos de una justicia acumulada durante décadas. «Obispo, haga algo», suplicó Rodrigo, buscando al prelado. Pero el obispo, viendo que la situación se le escapaba de las manos y que la verdad era demasiado evidente para ser ignorada frente a tantos testigos, simplemente bajó la cabeza. Sabía que si apoyaba a Rodrigo en ese momento, la parroquia entera se levantaría no solo contra el hacendado, sino contra la misma iglesia. El silencio de la autoridad fue la sentencia final para el tirano. Lo que sucedió después fue una escena de redención absoluta. Helena caminó hacia Rodrigo, quien ahora temblaba en medio del pasillo. Ella no buscaba su sangre, buscaba su fin. Le entregó la moneda de cobre, la misma que Mateo había usado en la subasta. «Toma tu pago, Rodrigo», dijo ella con una dignidad que lo hizo parecer un mendigo. «Esta moneda es todo lo que te queda. Tu nombre ha muerto en estas tierras». En ese momento, el cuervo intentó huir por la puerta trasera, pero fue interceptado por Julián y los otros peones. La milicia privada de Rodrigo, al ver que su líder estaba acabado y que el pueblo estaba armado de valor, simplemente bajó los rifles. Nadie estaba dispuesto a morir por un hombre que ya no tenía nada que ofrecer. El clímax de la historia no fue una masacre, sino el desmantelamiento de un sistema podrido. Bajo la supervisión de Mateo y Helena, los peones marcharon hacia la tienda de raya, pero no para saquearla, sino para quemar los libros de deudas que los habían mantenido encadenados por generaciones. Las cenizas de esos libros volaron sobre San Judas como mariposas negras, anunciando el fin de una era de servidumbre. Rodrigo fue llevado encadenado por sus propios hombres ante el juez de la capital, quien no pudo ignorar la presión de un pueblo entero que testificaba en su contra. Pero la caída del villano no fue el final de la jornada de Mateo. El cura regresó a su casa parroquial, exhausto pero con el alma en paz. Miró la vieja llave de hierro que ahora descansaba sobre la mesa. Ya no representaba el pasado que quería olvidar, sino la puerta que había abierto hacia el futuro de otros. Helena entró en la habitación, ya no con los harapos de esclava, sino con la presencia de la mujer que siempre debió ser. Se miraron en silencio, un silencio que ahora era de respeto y gratitud compartida. «Lo logramos, padre», dijo ella, tomando su mano. Mateo sonrió, y por primera vez en muchos años,
no sintió la necesidad de esconderse. Sabía que su camino de redención aún era largo, que tendría que reconstruir una parroquia y una comunidad, pero ya no estaba solo. El sistema de la hacienda de San Judas estaba muerto, y de sus restos nacería algo nuevo, algo basado en la dignidad y no en el látigo. Pero, ¿qué pasaría con las tierras? ¿Cómo se administraría una riqueza construida sobre el dolor? La respuesta estaba en las manos de Elena, y el destino de Guanajuato estaba a punto de cambiar para siempre, dejando una lección que resonaría a través de los siglos. Don Rodrigo de Valenzuela terminó sus días en una celda húmeda y oscura, lejos del esplendor de la hacienda de San Judas que tanto se esmeró en robar. Aquella élite que antes lo adulaba en las ferias y buscaba su favor, fue la primera en darle la espalda, escupiendo sobre su nombre para limpiar sus propias conciencias manchadas de complicidad. El hombre que se creía dueño de vidas y destinos murió en el olvido, consumido por la misma soberbia que lo llevó a despreciar a una mujer por una simple moneda de cobre. Pero la caída del villano no fue el final de nuestra historia. Fue apenas el primer aliento de una libertad que Guanajuato no había conocido en siglos. La reconstrucción de San Judas no fue obra del oro, sino de la dignidad recuperada. La hacienda dejó de ser una jaula de oro oxidado para convertirse en una cooperativa de trabajadores, la primera de su tipo en la región. Elena, usando aquella educación que su madre le dio en el silencio de la opresión, transformó la casa grande en una escuela. Donde antes se escuchaba el chasquido del látigo, ahora se oía el murmullo de los hijos de los peones aprendiendo a leer y escribir. Ella comprendió que la verdadera libertad no solo estaba en los documentos legales, sino en el conocimiento que impedía que otros volvieran a engañarlos con cuentas falsas y deudas inexistentes. El padre Mateo, por su parte, nunca regresó a la opulencia de la capital. Aunque sus pecados antiguos fueron perdonados por la valentía con la que enfrentó a Rodrigo, decidió que su lugar estaba allí, entre las calles empedradas y el polvo de aquel pueblo olvidado. Ya no era el cura que evitaba los espejos. Ahora caminaba con la frente en alto, saludando a hombres y mujeres que lo miraban a los ojos con respeto y gratitud. El mezcal barato fue reemplazado por largas charlas al atardecer y por el trabajo duro de guiar a una comunidad que finalmente había encontrado su voz. La última imagen que los habitantes de San Judas guardan de ellos es una que resume toda esta travesía. Ocurrió una tarde de otoño, cuando el sol pintaba de naranja los campos de agave que ahora pertenecían a quienes los trabajaban. Mateo y Elena estaban sentados en el porche de la casa parroquial, observando el horizonte. Él sostenía entre sus manos el pequeño escapulario de cuero, ya vacío de secretos pero lleno de historia. Ella, con la mirada firme y serena, sostenía la vieja llave de hierro que Mateo guardó durante años en su cajón. «La verdad siempre encuentra su camino, padre», dijo Elena, con esa voz que ahora era el pilar de la región. Mateo asintió, sintiendo el peso de la llave en la mano de ella. «Sí, pero solo si hay alguien dispuesto a pagar el precio de romper el silencio», respondió él. En ese momento, la llave ya no representaba un pasado bajo llave, sino la herramienta con la que habían abierto las puertas de un futuro nuevo. La moneda de cobre, que Elena conservó como recordatorio, ya no era el símbolo de una subasta humillante, sino el recordatorio de que el valor de una vida no lo dictan los poderosos, sino el coraje de quienes se atreven a defenderla. La verdadera libertad no se compra con oro, se arrebata con la verdad. La justicia puede tardar décadas, puede esconderse en escapularios viejos o en archivos parroquiales olvidados, pero mientras alguien guarde la llama de la verdad, el rastro de la justicia nunca se borra. San Judas ya no es el nombre de una hacienda de esclavos, es el nombre de un pueblo que aprendió que el silencio es la cadena más pesada y que romperlo es el primer paso para ser verdaderamente libre. Espero que esta historia te haya conmovido tanto como a mí al narrarla. Si llegaste hasta aquí, significa que tú también crees que la justicia siempre prevalece, sin importar cuán oscuro sea el camino. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros relatos. Siempre que vuelvas aquí,
encontrarás una nueva historia que te hará reflexionar sobre la fuerza del espíritu humano. Y por favor, déjame saber qué te pareció este relato comentando con una nota del 0 al 10. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por los valles de Guanajuato y recuerda, nunca dejes que el miedo apague tu voz frente a la injusticia. Hasta la próxima historia.